Hola, 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 bienvenidos a mi canal Joy Real Ministry. Y hoy traigo un nuevo video, así que si te interesa, quédate a ver el video hasta el final. Así que comencemos. Bienvenidos a mi canal Joy Real Ministry. Hoy traigo un nuevo video. Estamos esperando que en estos videos salgas bendecido. Recuerda que solamente es una opinión. Dejé esto realmente porque no tenía el equipo necesario y no sabía mucho de tecnología como lo sé ahora en estos tiempos. Por eso es que en el video anterior pude mostrar digitalmente unas aclaraciones que hizo el comentario nuestro amigo, pero no con la intención de ofenderlo ni querer tener la razón, solamente es mi punto de vista y un sentido común. Algo que yo siempre le digo a la gente: ten sentido común, ¿verdad? Lo que hoy vengo a hacer el video es el título, le puse el sábado de los fariseos. En realidad quiero que entiendas algo muy importante. Antes de empezar este tema, quiero invitarte a que leas las escrituras por ti mismo. Yo no te vengo a enseñar una religión, tú tomas el libre albedrío donde quieres tú estar. Yo solamente quiero compartirte algo de lo que he aprendido a través de mi vida espiritual y cómo me cambió. O sea, esto lo que te muestro es como un estudio bíblico prácticamente, pero un estudio bíblico va mucho más allá. Vas a ver el tiempo que me tomo. Así que de favor suscríbete si es de bendición para ti, dale like y comencemos con este video. Así que vamos a empezar hablando del sábado de los fariseos. Perdón, se me fue. Bueno, yo hoy en día utilizo la inteligencia artificial y la inteligencia artificial se puede usar para muchas cosas, ¿verdad? Pero en lo personal, como estamos hablando acerca del sábado, le puse: ¿me puedes hablar de cómo se guardaba el sábado en el Antiguo Testamento y darme un texto y darme textos bíblicos, ¿verdad? Entonces ya me hace prácticamente como si fuera un tema, pero empieza aquí con Génesis. O si se está grabando, es que déjenme contarles que este video es el segundo video que hago, porque el primer video ya lo estaba terminando y me di cuenta que no estaba grabando. Así que esto sí lleva tiempo. Dice el origen del sábado, ¿verdad? Anteriormente yo les decía que el sábado estaba desde Génesis y aquí nos dice: el sábado se estableció desde la creación como un día de descanso y santificación. En el libro de Génesis 2 hasta el 3 nos habla que dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda su obra que Dios había creado y hecho. Desde el principio Dios bendijo y apartó ese día como santo, incluso de que
existiera el pueblo de Israel. Me perdí. Dice, el sábado como señal entre Dios e Israel. Dice, cuando Dios liberó a Israel de Egipto, estableció el sábado como pacto y señal entre él y su pueblo. Éxodo 31, 13 al 17 nos habla y nos dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis sábados, porque señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel celebrando por generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Disculpen que ya hasta los ojos me duelen, pero dije, si me levanto y lo hago después, este video no lo hago. Ok, algo que quiero mostrarte aquí en pantalla es que dice, en verdad vosotros guardaréis mis sábados, ¿verdad? Y estos sábados son los que nos habla la ley mosaica. Pero algo muy interesante aquí, que dice, guardaré pues el sábado los hijos de Israel. Si te das cuenta, acá habla en singular y aquí habla en plural, o sea, de varios sábados. Pero eso es tema para otro video. Este sábado que muestra aquí es el sábado de los 10 mandamientos. Ahora dice, el mandamiento del sábado en la ley, que es lo que yo les mostraba anteriormente. Éxodo 20, 8 al 11 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tu puerta. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ok, dice, era un día de descanso absoluto, sin trabajo alguno, incluso para los sirvientes y animales. En este versículo yo ya les había hablado en el video anterior, así que esto es una repetición más o menos. Pero date cuenta que nos dice que es un descanso absoluto de cualquier trabajo, ¿verdad? Para ellos mismos y para los sirvientes y para los animales. Ahora, aquí ya había cerrado mi Biblia porque en realidad estaba haciendo el segundo video y dije, me siento agotado la garganta, entonces mejor lo dejo para después. Entonces este es mi tercer intento. Pero aquí en Éxodo 16, 23, 30 nos dice, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es santo, día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Los que habéis de comer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo. Y todo lo que os sobrare, guardarle para mañana. El pueblo reposó el séptimo día, ¿verdad? Dios no enviaba maná en sábado y el pueblo debía preparar el día anterior. Aquí vemos la idea de planificación, obediencia y mandamiento. Pero aquí nos dice que acerca del sábado
fue mucho antes de entregar la ley en el monte Sinaí. ¿Ves? Aquí nos dice, y vámonos aquí, a ver. Control C y nos vamos acá hacia esta Biblia. Ok. Mira, quiero mostrarte aquí en el versículo 16 igual, capítulo 16, perdón, versículo 19, y dice, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ellos para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para el otro día. Y crió gusano y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Luego que el sol calentaba, se derretía, ¿verdad? Y entonces aquí nos dice, en el sexto día recogían el doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los principales de la congregación vinieron y lo hicieron saber a Moisés. Ok, vamos a ir aquí porque eso es un tema muy muy grande. Yo te invito a que leas las escrituras realmente si quieres saber más, si no quieres que te den opiniones, porque así como yo estoy dando ahorita una opinión, cualquier persona puede darte una opinión de las escrituras, y tristemente algunos lo usan para conveniencia, ¿no? Y saben usarlo, sinceramente, saben usar muy bien las escrituras, y yo no sé cómo la gente todavía sigue cayendo. Hoy te estoy mostrando lo que yo he cambiado. Si tú ves uno de mis videos y eres una persona que me sigue desde el primer video que yo hice, hoy se ve totalmente diferente, ¿verdad? Hoy tengo mucha más educación con la tecnología, y eso me ha ayudado a que pues vaya progresando y no caiga, tratar de no caer en estas personas que enseñan las escrituras, porque tristemente lo usan mucho, a veces muy mal, y vamos a ir viendo eso. Pero lo que quiero decirte aquí es que el séptimo día no es cualquier día. El séptimo día, o sea, acerca del sábado, es un día que fue santificado y bendecido, y nos recuerda que Dios fue el creador del cielo y de la tierra, ¿no? Por eso cuando estas personas hacen acerca del maná, es prueba de fe, para que tengan el pueblo de Israel fe en que Dios va a proveer maná. Pero como humanos hay que ser honestos, y hoy en día pasa lo mismo. Nosotros no tenemos fe, porque juntamos el doble de ración para que no nos falte nada, ¿verdad? Y no dejamos que por fe Dios nos va a proveer. Una de las cosas aquí que dice que Dios nos habla de la planificación, obediencia al mandamiento. Y yo recordando en el pasado, cuando yo era joven, me decía mi padre que yo tenía que planificar, que yo tenía que adelantar mis cosas para yo no salir en el corre-corre. Y el ejemplo más fácil que yo te puedo dar es que sucedía que cuando yo iba a la escuela, cuando trabajaba y estudiaba, en ese entonces, pues yo tenía que vivir en el corre-corre.
mi padre me decía, deja planchado tu camisa, tu pantalón, boleado tus zapatos, te duermes tranquilo, ya te llevas tus cosas preparadas y ya solamente tu trabajo te cambia. Y no al otro día te paras, sales corriendo, no desayunas, no está planchado tu ropa, no está lavado. Y eso es algo muy importante. Es algo que te va a ayudar. Ahora, tú decides si quieres seguir en las mismas, pero vas a tener esa vida. Vas a tener esa vida del corre, corre, ¿verdad? Y nos da Dios una gran lección aquí por medio de su palabra. Ahora, prohibiciones y consecuencias, ¿verdad? Dice que el sábado era tan sagrado que violarlo era considerado un pecado grave. ¿Okay? Nos muestra Éxodo 35 del 2 al 3. Dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día os será santo día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. No se permitía trabajar, recoger leña, ni encender fuego para labores domésticos. Era tan estricto guardar el sábado que aquí nos muestra cómo era tan fuerte, o sea, no era cualquier cosa. Y en el Números 15:32 nos dice, un hombre fue hallado recogiendo leña en el día de reposo y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedrearlo toda la congregación fuera del campamento. Esto muestra la seriedad del mandato y el carácter santo del día. Ok, suena cruel, ¿verdad? Y por eso te digo que cuando tú lees las escrituras por ti solo, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay partes que te va a sentir, o sea, vas a ver cosas crueles, que vas a decir cómo Dios permite esto, cómo Dios aquello. Pero después de tiempo que vas desglosando poco a poco y dejando que el Espíritu de Dios te hable, vas a ir entendiendo, ¿verdad? Pero aquí una de las cosas que sucede, para más o menos darte una opinión, es que si tú estás en el pueblo de Israel y ya te han puesto en leyes, ¿por qué haces todo lo contrario? ¿Verdad? Si ya estaba escrito. La gente, por lo regular, cuando cambia y migra a otro país, por ejemplo, quiere hacer lo mismo que hacen como en sus países. Hay gente que viene aquí a los Estados Unidos a destruir, a robar, a hacer cosas malas y tristemente pues van a ir a la cárcel. Sus actos lo van a llevar a algún lugar, ¿verdad? Jesús, o Dios, mejor dicho aquí, nos muestra que por desobedecer tenía que ser apedreado. Ahora, suena muy cruel, ¿verdad? Porque si Dios es amor, ¿cómo es que Dios puede apedrear a un ser humano, verdad? En opinión, aquí en esta partecita que habla Números 15:32, y vamos a verlo, vamos a ver, porque no quiero decir algo que no.
A ver, vamos a ver, 15:32, ¿verdad? Ok, dice, lapidación de un violador de día de reposo. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que lo hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedrearlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Wow, interesante, ¿verdad? Y fuerte, porque si decimos que es un Dios de amor, porque lo apedreó. Yo no quiero decir más allá, pero tiene que ser más analizado ese texto, mucho más. Ahorita, como nada más estamos por el sábado, quiero mostrarte eso que ya pasó. Ahora dice, un día para descansar y deleitarse en Dios. No solo era prohibición, también era un día de gozo y comunión con Dios. Isaías nos muestra, dice, si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Ok, si vemos anteriormente, y por eso atacan mucho lo del sábado, y te vuelves fariseo. Bueno, yo no quiero decir algo que no está en las escrituras, porque para decir algo yo tengo que tener una base, y cada palabra que yo digo aquí también seré juzgado por Dios. O sea, yo quiero decir también a aquellos que predican el evangelio, aquellos que usan el evangelio para ciertos beneficios, cuidado, porque también van a pagar un precio muy caro, ¿verdad? Ahora, viendo esta situación, en lo personal, hay veces que yo digo, ¿de verdad habrá sido Dios? Pero también está mi opinión, que cuando este hombre, sabiendo que en día sábado no se tenía que recoger, pues prácticamente hizo pecado, ¿verdad? Pero aquí en Isaías 58 dice que si retrajeres tu pie de hacer la voluntad de mi día santo, y lo llamaras delicia, santo y glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. ¿Ok? Con esas palabras quiero decirte algo muy importante. Es muy difícil guardar el sábado. Aún las personas que guardan el sábado, que dicen guardar el sábado, Dios nos va a mostrar cómo guardar el sábado realmente. Porque el sábado
tiene que ser gozoso, tiene que deleitarse hacia Dios, no como una carga, como nos decía nuestro amigo. Yo entiendo a aquellas personas que tienen que trabajar en sábado, es entendible y lo entiendo, y cada quien toma su propia decisión. Pero yo en lo personal, que conozco y soy inmigrante de aquí a los Estados Unidos, en un tiempo no lo comprendí. En un tiempo yo decía, pero ¿cómo? Yo voy a dejar de trabajar el sábado, es difícil, y ponía muchas excusas. Pero hacía mi voluntad, ¿verdad? No hacía la voluntad de Dios. Ahora, entiendo que muchos tienen que trabajar para pagar una deuda y todo, es verdad. Y ahí es donde viene la misericordia, que somos salvos por gracia. Porque después de que conocemos el Evangelio y que aún así queremos hacer nuestra voluntad, bueno, no sé si Dios tenga misericordia con nosotros. Pero si nosotros cambiamos y nos volvemos a los caminos de Dios, aún nosotros hagamos hecho cosas malas, Dios tendrá misericordia porque nuestras acciones hablarán por sí solas. Por eso dice que por sus frutos se conocerán. El propósito del sábado, lo que vemos aquí más adelante, es para recordarnos tres cosas principales. El sábado es para recordarnos que Dios fue el creador del cielo, la tierra y todo lo que hay aquí. La redención de Egipto, que es algo histórico, no es algo inventado. Porque si el pueblo de Israel no hubiera pasado por Egipto, esto solamente sería una historia. La santificación de Dios transforma al hombre. El sábado nos representa todo esto. Ahora, yo sé mucho que muchas personas dicen, pero ya no estamos en el viejo pacto y ya no tenemos que guardar el sábado. Muy cierto. Pero entonces, si el sábado no fuera tan importante, ¿por qué todavía en Deuteronomios dice, acuérdate que fuiste siervo de tierra de Egipto y que Jehová Dios te sacó de allá con mano fuerte y abrazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que lo guardes el día de reposo? ¿Ok? Todos los que no conocimos a Dios, porque en realidad el pueblo de Israel fue el primer pueblo que tuvo la oportunidad de ser elegido por Dios, nosotros somos adoptados. Aún digan, es que la religión tal, fulano de tal, no. El pueblo de Israel son los hijos de Dios. Nosotros somos adoptados porque Cristo nos llamó a ser hijos de Él, ¿verdad? Para nosotros que creemos en el Dios de Israel, nosotros, para ser hijos de Él, también tenemos que tener reglas, mandamientos.
Todos hablamos de los 10 mandamientos. Pero entonces, ¿cuáles 10 mandamientos hablamos? El sábado es muy atacado y, en resumen, para hablar del sábado, el sábado, yo no sé por qué dicen que es farisaico. Si lo único que nos dice que es descanso de todo trabajo. Nayib Bukele, viendo en uno de los videos, que decía, ¿por qué dicen que ahorita nuestros hijos son, se me olvidó ahorita la palabra, se me fue, pero él lo que trataba de decir, que ellos no le estaban poniendo un fusil para matar a las personas. Ellos les enseñaban valores, respeto, les enseñaban a ser educados. Y la palabra ahorita se me fue, no la recuerdo. Pero esto pasa lo mismo con el sábado. El sábado es un descanso, dice que se preparaba la comida del día anterior, se reunía con el pueblo para adoración y enseñanza, era una señal de pacto con Dios y debía ser día de gozo, descanso y santificación, ¿verdad? Que nos dan acá varios textos bíblicos. Ahora, bueno, yo ya se me fue la voz porque pero si te das cuenta, aquí nos habla de Éxodo 28 al 10, que es lo mismo del sábado. Isaías. Quiero llevarte aquí rápidamente porque sí, ya se me cansó la voz. Pensé que iba a aguantar todo y estoy acortando. El error de los fariseos, convertir el sábado en una carga. Mira, durante los siglos posteriores, el auxilio babilónico, los líderes religiosos, fariseos y escribas añadieron cientos de reglas de mandamientos del sábado. ¿Ok? El sábado es una bendición, gozo. Pero gracias a estos religiosos, que es fariseos y escribas, dice que aumentaron cientos de reglas. Por ejemplo, antes de que me salte, dice, su intención era proteger la ley, pero determinaron reemplazarlo, el espíritu de la ley, con reglas humanas. Por ejemplo, se prohibía caminar más de cierta distancia, lo que llamaba camino del sábado. No se podía cargar ni siquiera objetos livianos. No se podía sanar ni encender fuego ni agarrar espigas para comer. Se discutía incluso para personas podían ayudar a un enfermo o a un animal en peligro. Este me encantó, que dice Mateo 23:4. ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas? A ver, vamos a irnos aquí. Ven que esto sí lleva tiempito. No es solamente agarrar pasajes y...
Déjenme tomar agua que yo ya siento que la voz se me fue. Ok. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que oigan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Punto. Vamos a parar un poquito ahí para no repetir. Los escribas y fariseos nos dice que todo lo que digan queremos guardarlo y hacerlo. Y la razón es porque ellos leen la ley de Dios, las escrituras. Pero dice no hacerlo conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hay muchas personas que usan los textos bíblicos para usarlos a su conveniencia, para ponerle cargas más a los creyentes. Y por eso muchas personas caen tristemente. Dice, vamos a seguir, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus cosas para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden sus flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí. Pero vosotros no queréis que os llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Te leí el texto completo. Aquellas personas que predican el evangelio, y veo muchos en los videos en YouTube, Facebook, wow, tremendo, cómo la gente todavía sigue engañada y creyentes. Quiero decirte que yo haciendo este video no gano dinero, primero. Segundo, no te vengo a invitar a una religión ni a mi religión. En sí, en los primeros videos yo nunca hablé en qué religión me congregaba. Yo solamente vine aquí a exponer las escrituras y tú tomas tu decisión en qué lugar quieres estar. Tercero, muchas de estas personas les gusta, en el hebreo es rabí, que es maestro, pero aquí es como pastor, mire que eso y que aquello. No. A mí en lo personal, cuando yo abro las escrituras y trato de conversar, hay algunos que me dicen que soy pastor y le digo, no, tranquilo. No, yo no soy pastor, yo soy una persona común, un hermano tuyo, alguien que viene a compartir el evangelio contigo.
¿verdad? Aquí el único maestro es nuestro Señor Jesucristo, como lo mostramos, pero yo aquí y con cualquiera, yo no le digo pastor, yo le digo hermano y se acabó. ¿Ok? So, Jesús es el que nos da la verdad, nos enseña la verdad, ¿verdad? Y por eso aquí dice, Jesús restaura el verdadero sentido del sábado. Porque aún así, aunque nosotros seamos estudiosos de las escrituras, el que nos va a enseñar la verdad es nuestro Señor Jesús. Así que Jesús dice, no vino a abolir la ley, sino a cumplirla y darle su verdadero significado en Mateo 5:17. Por eso, cuando los fariseos lo acusaban de violar el sábado, él los confrontaba con sabiduría, mostrando que hacer el bien nunca fue pecado. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Jesús y las espigas, que está en Mateo 12:1-8. También dice, Jesús les enseñó que la necesidad humana estaba por encima de las reglas rituales y que el Señor del sábado no era esclavo de él. O sea, exactamente, es que aquí se fueron muy profundos. El sábado, por ejemplo, hay personas que aún dentro de una religión que guardan el sábado son tan religiosas que yo todavía les digo, miren, el sábado no es una carga, no es para esclavizarte o hacerte farisaico, sino es para gozarte en el Señor, para disfrutar en el Señor. Pero la diferencia es que tienes que reconocer que el sábado es del Señor, pero no es para que tú andes como que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, sino que, como dice, retener tu voluntad. O sea, ¿qué quiero decir de retener tu voluntad? Por ejemplo, un ejemplo muy fácil es que yo cuando trabajaba los sábados anteriormente decía, pero ¿cómo voy a dejar mi trabajo? Porque yo me sostengo de ahí, yo gano para sobrevivir, ¿verdad? Y es entendible, como te digo, yo te entiendo perfectamente, a mí se me dificultó. Pero imagínate que pones esa excusa y tú dices, bueno, yo voy otro día, está bien. Pero cuando yo decidí no trabajar los sábados, yo entendí que era más que nada para reconocer que yo soy hijo de Dios y que yo creo en el pueblo de Israel. Y en el pueblo de Israel es el Dios de Israel que yo creo. Yo sé que puedo dejar de ganar dinero y tal vez pierda algunos trabajos, pero el gozo que he vivido con el Señor no me lo da el dinero. Aquí nada más estamos de pasada. O sea, el dinero es necesario, sí, yo lo puedo decir, pero yo ya no me afano por el día de mañana, sino que me preparo, estudio, y yo siempre digo, la mejor inversión es en ti mismo. Y es donde vas entendiendo. Porque hay algunas personas que tristemente se compran ropa de marca, zapatos, celulares, pero están afanados. Y eso es su felicidad de ellos. Y qué bien, ¿no? Pero para mí mi felicidad es mi tranquilidad, estar en comunión con Dios. Y tengo metas que quiero cumplir también como ser humano aquí en esa tierra. Pero no me afano. Cuando yo empecé con la tecnología, ve cómo empecé mis videos anteriormente y mira ahorita
cómo se ve. Ahorita me siento cansado de la voz porque ya había llegado más o menos aquí con una muy buena explicación y ahorita tengo que empezar a hacerlo desde cero. Pero si no lo hago, pues ya no lo hubiera hecho hoy, sino que lo dejaría no sé para cuándo. Entonces, para eso estoy teniendo disciplina. Aquí debo darte a entender que el sábado no es una carga. Solamente tienes que tener sentido común. ¿Ok? Si tú trabajas sábado, yo no soy quien para juzgarte. O sea, las mismas escrituras te lo dicen. Pero si tú lo haces para hacer tu voluntad, pues no sé en qué Dios puedas creer. Yo sé que usan muchos textos bíblicos y más adelante lo vamos a ver para decir que el sábado está abolido. Pero ahorita te voy a mostrar algo con sentido común. Ahora, Jesús lo querían muerto porque dice que recogió espigas, ¿no? El otro porque sanó en sábado. Y aquí dice, el principio de Jesús enseñó, Marcos 2:27, dice, el sábado fue hecho por causa del hombre y no por el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. A ver, vamos a ver este. A ver, sigue grabando porque si ya no sigue grabando, yo creo que sí no quieren que grabe. Ok. Aquí dice, aconteció que al pasar por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mirad, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Ok, parece que... Mira, vamos a regresar otra vez. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Ya estoy cansado también. Hoy me tengo que retirar un poquito. Discúlpenme, yo no voy a editar este video, esto es la realidad. Quiero que veas que sí me está llevando tiempecito. Pero es para mostrarte, ¿verdad? Mira, el sábado fue hecho por causa del hombre y no por el hombre por causa del sábado. En el comentario de la persona que me dice, que me da este texto bíblico, quiero que veas el contexto. Por eso es que lo pasé aquí a la Biblia, que tengo la reina, dice Bible Quoting Way, es una Biblia que es la Reina Valera. Le puse Marcos 2, capítulo 2 y me fui hasta acá abajo, ¿verdad? Pero nos está contando la historia de que los discípulos iban, que habían pasado por un sembradío y estaban recogiendo espigas, ¿no? Arrancando espigas. Ahora, aquí les dice que no era lícito, ¿no? No era lícito hacer eso. Dice, pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró a la casa de Dios diciendo, habitad sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición
de los cuales no era lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. A ver, ahora, vean, vámonos aquí. Versículo Biblia donde nos habla cuando David los panes. Ok, yo le puse, a ver si nos da el versículo de donde hablaba. No recuerdo ahorita porque estoy. Ahí dice, estaba. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no por el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor a un día del reposo. Aquí, este versículo que nos mandó nuestro amigo, porque lo recuerdo muy bien, no es exactamente eso. Los que conocen la historia de David, porque ahorita no recuerdo el versículo para encontrarlo, si no me va a tomar más tiempo. David estaba huyendo de Saúl y porque lo quería matar, ya que él era el sucesor o el nuevo rey, ¿verdad? Entonces Saúl, cuando empezó a perseguir a David, pues David en algún momento tuvo hambre y sabía dónde tenía que entrar. Cuando entró al templo, él fue con los sacerdotes y les dijo que tenía hambre. Entonces eso no era lícito, pero Dios tuvo misericordia y el sacerdocio que les dio de comer. Pero Saúl mató a estos sacerdotes, ¿verdad? Ahora, aquí es lo que nos muestra, donde dice que el hombre, que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no por causa del día de reposo, y no el hombre por causa del día de reposo, perdón, sino que aquí es donde hablamos de la misericordia. O sea, la gente se vuelve tan farisaica que aún haciendo el bien en sábado es condenada. Por eso Jesús le responde. Dice, pero él les dijo, ¿nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre en él y los que estaban? Cuando alguien me dice, oh, mira, aquí están los textos bíblicos, y más adelante vas a ver algunos textos bíblicos. Ok, pero lee todo el contexto. Porque yo puedo agarrar este texto, mira. Este texto y lo puedo malinterpretar.
porque así viene la mala interpretación. Por eso yo les invito a que lean las escrituras. Yo estoy diciendo una opinión personal, pero también me estoy basando más a profundidad porque me está llevando tiempo en sí. Hasta ya me estaba quitando la intención de hacer este video. Aquí dice, Jesús enseñó que el sábado no era un fin en sí mismo, sino un medio para el bienestar del ser humano. Los fariseos habían invertido el orden, poniendo la ley por encima del amor. Ok. Mira, ahorita se me vino sentido común. El sentido común. En México hubo una inundación en ciertos estados, ¿verdad? Si ustedes supieron que muchas casas se inundaron, hubo personas que se quedaron en la nada, ¿no? Entonces tenían que llevar comida y tristemente el gobierno de México, que es Cheibú, no recuerdo exactamente el nombre, perdónenme, aquellos que son muy aficionados a su presidente, pero el sentido común de estos influencers era ayudar a la comunidad, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? Nuestro gobierno dice, no. Ustedes no pasan si no hay autorización por medio del gobierno, ¿verdad? Y no lo digo yo. Los mismos influencers mostraron ahí que les cerraron el paso. Y estos influencers, a alguien se le prendió que tenían que llevarlo por avión. Y es algo similar a lo que estaba sucediendo aquí. Que en vez de hacerlo por compasión, tenían que pasar por una burocracia. Por eso, cuando estos líderes religiosos hacían estas cosas, lo hacían para beneficio de ellos, no por la misericordia de Dios que nos había mostrado que el sábado era un día sagrado, gozo y comunión con nuestro Dios. Y ese es el ejemplo más real que ahorita te puedo dar, porque gracias a Dios pasó. Es triste lo que sucedió, ¿verdad? Pero podemos verlo y aclararlo desde ese punto de vista. Cuando tú saques un texto bíblico para decir esto, no, lee todo el contexto. Porque yo quería llevarte a la historia de David. A ver, déjame ver si yo lo puedo conseguir. A ver, cerrar. Ok, esto sí es lo que yo quería que vieran. Miren, el contexto. Dice, vino David a Nob, el sacerdote, a Ahimelech, y le sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vinéis tú solo? Como vinéis tú solo y nadie contigo. Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendado un asunto y me dijo nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he recomendado, y no les enseñes a los criados un cierto lugar. Ahora pues,
¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. ¿Ves? Ahí quiero llevarte. El pan era tan sagrado, o sea, el día de reposo es tan sagrado que te tienes que guardar, te tienes que purificar. Y este pan, como dice el sacerdote Ahimelech, dice, se los daré, pero si por lo menos se han guardado de mujeres, ¿verdad? Y David respondió al sacerdote, David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque en el viaje es profano. Cuanto más no será santo hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes al día que aquellos fueran quitados. Por eso, cuando nos marca, dice que aquí, que dice, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. ¿Ahora comprendes? Si tú estás volviendo a ver este video, que me tardé un poquito, y viste el anterior, ¿hoy tiene sentido común lo que yo te estoy diciendo? ¿O todavía vas a seguir creyendo que el sábado es una doctrina farisaica? Porque farisaicas son aquellas personas que le ponen esa carga pesada para el sábado, cuando tiene que ser un gozo, cuando tiene que entender que es un día instituido por Dios, no por el humano, sino por Dios. Que a pesar que el sábado es tan sagrado, también muestra misericordia, y lo mostró con David. Por eso esto le había respondido Jesús a los fariseos. Entonces acá dice Jesús, el conflicto tradición humana con voluntad divina. Jesús continuamente denunció que los líderes religiosos ponían sus tradiciones por encima de la palabra de Dios, ¿verdad? Y muchas veces podemos caer en eso. Creemos ser mejor que Dios o estar en la posición de Dios para poner tanto la palabra por encima de las tradiciones humanas por la palabra de Dios. En Marcos dice, bien profetizó Isaías de vosotros hipócritas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres. Ok, lo que yo trato de enseñarte no es un mandamiento mío, no es un mandamiento de hombre, es un mandamiento de Dios. Y los mandamientos de hombre son aquellos mandamientos que le aumentan y le aumentan a las escrituras, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el sábado, que debería ser gozoso,
5. Para acordarme, mira. El fariseo no podías caminar más allá de la distancia, no podías cargar ni siquiera un objeto, no podías sanar. Se discutía incluso de personas si se podía ayudar a enfermos o a un animal. Esas cargas te las puede poner un hermano, un pastor o a cualquier persona. Si tú no estudias, no te educas, no lees las escrituras por ti mismo, va a haber personas con, tal vez no con mala intención, pero van a ser farisaicas. Y he conocido muchas personas así. Muchas personas están así, pero como dicen, de labios, que dice, de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Yo no puedo obligarte a guardar el sábado, porque es una decisión. Es como cuando tú llevas una flor o flores a la novia, es una decisión que tú lo haces por amor, no por obligación. Y cuando tú haces una fiesta, un banquete, por el día que te casaste, por el día de tu cumpleaños, por el día del primer día que fueron novios, es porque le estás dando valor. Y nosotros le damos valor exactamente para santificarlo, para demostrar que en el Dios que creemos es el Dios de Israel. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? No sé el tuyo, el de ustedes. Yo solamente comparto lo que quiero compartir en este momento que me salió aquí. Mira, dice, lo que Jesús restauró. El sábado debía reflejar la misericordia. El amor está encima de los rituales, según aquí dice. Hacer el bien es lícito hacer en sábado. Dios quiere obediencia sincera, no apariencia. Ahora, resumen, dice, propósito original del sábado, ¿verdad? Lógico. Día de descanso y comunión con Dios. Señal de santificación, gozo espiritual. Distorsión farisaica. Día lleno de reglas, prohibiciones humanas. Muestra de superioridad religiosa, cargas legalistas, corrección de Jesús, día para hacer el bien y mostrar misericordia, recordatorio de que Dios busca el corazón, bendición para el hombre. Ahora, todavía me queda largo. Bueno, vámonos porque si no, no acabamos esto. Dice, Jesús no abolió el sábado, sino que restauró a su verdadero propósito. No penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Dice, Jesús no vino a destruir la ley, sino a cumplir su propósito espiritual, mostrando su sentido original, el amor, la misericordia y el descanso del alma. Y ese es el propósito. El propósito es que tú tengas alivio en el Señor, en sábado también, pero no solamente en sábado, sino que también quiere que todos los días. Por eso Dios nos invita a que estemos congregados todos los días, pero eso no incluye que el sábado no sea importante. Ahora, dice Mateo 2, 27, 28. El sábado fue hecho por causa del hombre y no por causa del sábado. Bueno. Dice, Jesús guarda el sábado, pero
lo vivía con libertad y propósito. Jesús iba a la sinagoga en sábado, pero también sanaba, enseñaba y hacía el bien ese día. Jesús enseñaba en el sábado. Lucas, él vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Jesús tenía la costumbre de reunirse para leer las escrituras y enseñar en sábado. Sin embargo, no se limitaba al ritual, sino que también que traía vida a la palabra. A ver, ¿qué más dice? Jesús hacía el bien, dice, he aquí había uno que tenía la mano, que ya eso lo hemos visto más anterior. Ok, esto es muy importante, que dice, Jesús confronta la hipocresía religiosa, dice, y por causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ok, vamos a ver esto. Que esto es muy interesante. Mira, me estoy tomando mucho tiempo, así que deja tu like por ahí. Deja tu like, suscríbete al canal, deja tu comentario. A ver, es 5, 16, 18, a ver. Ayúdame que ya mi vocecita se me está yendo. Era 16, ¿verdad? A ver, 16. Ok. Ok. Quiero mostrarte aquí por qué confunden este texto, ¿verdad? Porque dice Juan 5, 16, 18, y por esta causa los judíos perseguían. Bueno, eso no. Dice, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿verdad? Ok. Quiero darte a entender esto. ¿Qué es un trabajo? La pregunta es, ¿qué es un trabajo, verdad? Haciendo estos videos para mí es trabajoso. Ya hasta se me cansó la voz, sinceramente. Pero yo en este trabajo no estoy ganando dinero. Ni YouTube me paga, ni nadie me da ninguna donación. Es más, yo no gano por eso. Y no pretendo hacerlo. Yo realmente, si alguien me conoce, prefiero hacer mi trabajo, que ya saben qué es lo que hago. Pero no. Para mí me da vergüenza hasta pedir algo, ¿verdad? Quiero decirte que trabajar es cuando, por ejemplo, yo en mi negocio que limpio carros, yo cobro por hacer ese servicio. Cuando yo trabajo en una compañía, a mí me pagan para hacer eso, ¿ok? Ahora, Jesús no estaba recibiendo ningún pago. Mira, porque agarró esta parte y entonces es lo que nos dio. Pero vamos a leerlo desde aquí, desde empezando el párrafo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Ok, es día de reposo. ¿Ves cómo se volvió una carga? Cómo de hacer el bien no podías hacerlo, no podías hacer el bien. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma
tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y les dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Ok? Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Ok? ¿Ves el contexto? O sea, yo no te estoy sacando un versículo de la Biblia como para decirte, mira, esto es lo que dice. No, te saco el contexto completo para que veas por qué le dice eso. Por qué se vuelve una carga, un trabajo. Pero sanar a alguien, por ejemplo, lo que yo te hablaba con estos influencers, para ellos no fue una carga, fue ayudar a la humanidad. Eso es lo que nos hace ser humanos. Eso es lo que nos hace ser cristianos. Ayudar a la humanidad a que seamos luz, no que seamos tinieblas. Pero tristemente el fariseo, aún viendo que esta persona fue sanada, todavía no tenían amor al prójimo, ni misericordia. Cuando este amigo nos puso, porque también nos puso ahí en su video esta parte, no es un trabajo que Jesús hizo, es tener misericordia, compasión por el ser humano. No sé, yo sé que hoy en día los médicos cobran por sanar a una persona, y si tú no pagas, pues no te van a curar, ¿verdad? Pero también hay personas que son voluntarios y que hacen su trabajo de gratis. Y imagínate que yo soy doctor, un ejemplo, y en algún momento veo un accidente. Entonces le salvo la vida a esa persona, y tal vez los policías me digan, no, ¿por qué te metes? ¿Por qué aquello? Pero ese es mi trabajo. Y tal vez ni me paguen por eso, y tal vez también me metan problemas por eso, porque aquí en Estados Unidos te pueden meter problemas hasta por ayudar. Pero si tú salvaste la vida de alguien y no estás cobrando misericordia, por eso nos llaman a servir a la humanidad. Y eso no quiere decir que tengamos que estar sirviendo de gratis, no, sino que también tenemos que tener compasión. Si vemos que una persona grande está atravesando la calle, ok, tal vez si se puede ayudar, ayudarle, si no, dejarle que pase con tranquilidad, porque muchas personas a veces están silba y silba, que apúrale, muévete, y no están viendo a una persona que está pasando. Eso es lo que te quiero llevar al contexto, al sentido común. Que no estemos vendados. Dice, ahora para seguir, dice, los apóstoles también guardan el sábado, pero con un enfoque cristiano. Después de la resurrección, los discípulos, según
seguían asistiendo a la sinagoga en sábado, especialmente para predicar a los judíos. Pablo. Bueno, aquí leyendo todo esto, les voy a dar mi opinión. Dice Pablo y el sábado de las sinagogas. Hechos. Ellos, salidos de Pergué, llegaron a Antioquia de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de sábado y se sentaron. Y después de la lectura de la ley, o sea que ahí leían las escrituras, o sea por eso le llaman la ley, y de los profetas, los principales de la sinagoga les enviaron a decir: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Pablo predicaba en sábado porque era el día en que los judíos y proselitos se reunían. No lo hacían por ritual, sino para llevar el evangelio de Cristo a los que estaban debajo de la ley. Bueno, si tú lo ves como que estás debajo, si tú lo ves que estás debajo de la ley, bueno, para ti va a ser una carga. Para aquellas personas que ven el sábado como una ley, pues va a ser una carga. Vas a decir: ay, pero ¿por qué yo no? ¿Verdad? Entonces, si tú lo ves como un gozo, como un día del Señor, va a ser totalmente diferente. Ahora, gentiles también escuchaban el mensaje en sábado, ¿ok? Aquí viene lo interesante. Dice Hechos 13:42. Ucha, ya me eché como 2 horas, yo creo. 13:42 dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaban que el siguiente sábado les hablase de estas cosas. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Ok, vamos a buscar esto. Nos vamos aquí, le ponemos copiar. 42, ¿verdad? Ay, qué bueno que no se me ha cerrado el programa de... ...42... Cuando salieron... A ver... Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de esas cosas. Y despedían la congregación. Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverase en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con Deudemo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto luz de los gentiles, a fin
de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Luego el 48 nos dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconos, y los discípulos estaban llenos de gozos y del Espíritu del Señor. A ver. Una de las cosas de aquí que nos muestra, dice, te he puesto para hacer luz de los gentiles, ¿verdad? El pueblo de Israel fue escogido exactamente para eso, para hacer luz. Por eso en el Nuevo Testamento dice que nosotros debemos ser luz. Y dice, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Por esa razón es que el pueblo de Israel, pues sí, de cierta manera se les llegó el ego, ¿no? Y quiero decirte aquí muy interesante que me gustó, es que los gentiles, dice, pedían que les hablara el siguiente día de reposo. Se juntaron casi la mayoría, y vemos aquí también como esa parte de orgullo entre los judíos. Cuando Pablo iba el sábado a la congregación, es como decir que ahorita yo quiero ir a la congregación judía, no sé cómo me traten realmente, no sé si me dejen entrar como una persona creyente de Dios o todavía sea farisaica, ¿verdad? Por lo regular, los gentiles y los judíos no se podían juntar. Aquellas personas que han leído las escrituras entienden esa parte. Dice, el apóstol usaba el sábado como oportunidad de enseñanza, pero su enfoque ya no era en el descanso físico, sino en la revelación de Cristo. Lo que tratamos de ver aquí, por ejemplo, lo que dice, lo que está escrito aquí, es que el descanso es Cristo, sí, pero es porque estaba el enfoque del sábado totalmente transdiversado, ¿verdad? Porque por eso le ponían cargas o ataduras a las personas que ni ellos mismos podían llevar, decían, pero no lo hacían, ¿verdad? Cuando Jesús nos muestra el verdadero descanso, la misericordia y el amor que tenemos que hacer en sábado, pues no les gusta, porque, por ejemplo, ahorita que estoy hablando del sábado, hay muchos que no les va a gustar, y eso es normal, pero yo hablo acerca del sábado. Ahora, vamos a seguir leyendo para ir terminando, porque si no nos va a tomar muchas horas. Dice, Jesús es el verdadero descanso del creyente. El Nuevo Testamento se enseña que el sábado era una sombra que apuntaba al descanso espiritual en Cristo. Hebreos 4, 9 al 10 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo del día, porque el que ha entrado en reposo también ha reposado de sus obras como día de las suyas,
En Cristo encontramos el verdadero reposo, no solo un día físico, sino una vida en comunión con Dios, libre de peso y pecado. Ok. Vamos a leer el contexto. Hebreos 9:10. A ver, vamos a ver. 9 y 10, ¿verdad? 9:10. A ver. Dice, si oyeres la voz, hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que entra en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. A ver, vamos a leerlo desde el principio. Me va a tomar mucho tiempo, pero a ver, fue 9 y 10 nada más que decía. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, alguno de vosotros perezca, no haberlo alcanzado, porque también a nosotros no se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañados de fe en lo que oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de la desobediencia. ¿Ves? Por causa de la desobediencia. ¡Wow! Dice, otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras como Dios de la suya. Procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más
cortante que toda espada de dos filos y penetrante hasta partir el alma y el espíritu, las conyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ok, wow. Aquí casi nos tiró todo. Y ya me eché como 2 horas, yo creo, porque ya hasta la garganta me duele. Ven que estudiar no es tan sencillo, se lleva su tiempecito, así que déjame tu like por ahí, suscríbete, porque si quieren esto en vivo, tengo que tener 150 suscriptores para yo poderlo hacer en vivo y hacerlo. Ve qué tan interesante, por eso te digo, si yo agarro este pedacito, que ahí mismo la inteligencia artificial me lo dio, que igual en el video de nuestro amigo nos dice, por tanto, queda en reposo para el pueblo de Dios, porque Él ha entrado en su reposo, también ha reposado en sus obras, como Dios en la suya. Entonces puede malinterpretar. Para que no sea malinterpretado, hay que leer todo el contexto. Una de las cosas que me gustó aquí dice que, a ver, ¿dónde está que hablaba de su desobediencia? Ok, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Y también dice, y hay cosas creadas que no sean manifestadas en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quienes tenemos que dar cuenta, ¿verdad? Ok, una de las cosas que dice que aquí, en la de Josué, que dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Ok, por tanto quedará un reposo para mi pueblo de Dios. O sea, ¿cuál es el pueblo de Dios? Ok, ahora luego nos dice que hubo una desobediencia. ¿Cuál desobediencia? Ahora, yo en mi canal de Joy Digital Investment digo que la historia nos recuerda qué es lo que sucedió. Y en la historia, en el pasado, vemos que el pueblo de Dios desobedeció al no guardar sus mandamientos, a no guardar también el sábado como tal. Ahora dice, aquí quiero concluir con esto, o bueno, todavía me falta para concluir, pero aquí dice que tenemos que dar cuentas. Si el sábado no se tiene que guardar y que es farisaico y que solamente son para los judíos, porque vamos a dar cuentas. Y esto es el Nuevo Testamento, no es el Antiguo Testamento. Wow, interesante. Por eso yo digo que todos vamos a dar cuenta hasta de lo que yo hablo. Ok, bueno, aquí yo no estoy de acuerdo con esto. Dice que en Cristo encontramos el verdadero reposo, no solo en el día físico, sino en la vida
en común con Dios y libre de peso del pecado. Bueno, aquí está como un poquito mal interpretado porque en Cristo sí encontramos descanso, porque hay veces que pasan días malos y por eso es que nosotros decimos que cada vez que hacemos una cosa mal, nosotros hablamos directamente con nuestro Señor Jesucristo para que nos dé consuelo, paz, porque no podemos hablar con alguien más que nos va a juzgar, criticar y nos va a señalar, ¿verdad? Y que aún así humanamente nos va a atacar. Tú hiciste esto mal, porque lo hiciste y aquello, mientras Jesús no nos va a decir de esa manera. O sea, vamos a pagar las consecuencias, ¿verdad? Pero nos va a entregar paz a nuestra alma cuando estemos en comunión con Él. Por eso su palabra, toda su palabra, es más, el libro de Proverbios es el libro de sabiduría donde nos enseña que las decisiones que tomemos nos va a llevar a una consecuencia, ¿verdad? Ahora dice, los primeros cristianos se reunían también el primer día de la semana, aunque los apóstoles seguían predicando en sábado. Los creyentes en Cristo comenzaron a reunirse en domingo, el día de resurrección. Ahora, me encantó eso porque yo dije, wow, interesante. Y quiero que veamos el contexto. Ay, qué bien que está grabando. Mira, yo puedo usar esto mismo que él me dice, que el primer día de semana, porque dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, ¿no? En Hechos 27. Ahora, ¿por qué te llevo al contexto? Mira, porque se malinterpreta. Dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortados y abrazados, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles como abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndoles puesta, acechaban por los judíos para cuando se embarcase para Siria. Tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia, Sopater, de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Típico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros pasamos los días de los panes sin levaduras. Navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ok. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaba reunidos. Y un joven llamado
Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso, bajó y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comió, habló largamente hasta que alba, y así salió, y llevando al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Ay, ay, ay. ¿Ves? Por eso esto es mucho leer. Ya está, estoy cansado. Pero si te das cuenta, yo puedo sacar este texto, este versículo, y llevarlo de contexto. Si te das cuenta, Pablo estaba viajando. Y no es que se reunieron en sí como tal. Dice, el primer día de la semana se reunieron los discípulos para partir el pan. Pero Pablo estaba viajando. Tenía que viajar. Opción: nos tenemos que reunir, porque yo me voy. Si no hago esa reunión, me voy. Y cualquier persona que hace, ¿cómo se dice? Que es misionero, muchas veces anda viajando por aquí, por allá, entonces no te va a esperar. Por eso dice que se quedó hasta medianoche para él poder salir, para compartir la palabra de Dios. Ahora entiendes por qué se saca de contexto muchas cosas. Ahora acá también nos dice Corintio: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros parte de nuestro. Bueno, acá también me gustó porque sí lo investigué. A ver, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Y cuando haya llegado, a quienes hubieren designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestros donativos a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irá conmigo. ¿Ok? Ya la garganta no la aguanto, pero ya casi terminamos. Si se dan cuenta, dice que estos fueron los primeros días que se reunían los cristianos. Pero en realidad, en la parte de aquí, ellos se tuvieron que reunir para que pudieran recoger esa ofrenda y llevarlo ¿a dónde? A Jerusalén. Y Jerusalén es el que guarda el sábado. Así que ellos no se reunían porque sí. Se reunían porque era necesario de que se hiciera ese día para que se pudiera llevar esa ofrenda a Jerusalén. Ahora, acá no dice del diezmo, está diciendo acerca de una ofrenda. Por eso es que en el video anterior yo decía, si dicen que la ley no se debe guardar, ¿por qué todavía siguen pidiendo diezmo cuando es ofrenda? ¿Verdad?
Y debemos entender el contexto que Pablo siempre estaba viajando. Entonces, por ejemplo, si yo fuera un misionero y tengo que viajar de un lado a otro, yo te diría, no nos vamos a reunir el sábado, pero vámonos a reunir un domingo o un lunes o un viernes. ¿Por qué? Porque yo tengo que viajar. Tienen un poquito de sentido común de lo que trata, aunque la inteligencia artificial me ayudó, también está viendo estas partes y es entendible porque por eso te digo que se saca de contexto muchas palabras. Ahora, ya terminamos, qué bien. Dice, resumen, enseñaba que sanaba hacia el bien, predicaban el evangelio en la sinagoga, se reunían también el primer día de la semana. Esto ya lo expliqué, que de que se reunían, eso no es así. Enfoque principal, el amor sobre la ley, evangelizar y enseñar a Cristo, celebraban la resurrección y vivir en reposo en Cristo. Bueno, pues esto de que se reunían el primer día de la semana era necesario para llevar esas ofrendas. ¿A dónde? A Jerusalén. Pero no es que se reunían exactamente porque entendieran que el día de reposo ya no era necesario. Leímos anteriormente que el día de reposo fue dado para los hijos de Dios, para aquellos que quieran hacer su voluntad y que aún así vamos a rendir cuentas a nuestro Padre, porque si el pueblo de Israel ha sido desobediente y fueron dados para ellos, por eso para ellos fue dado la luz, pero no lo aceptaron. Y si nosotros los aceptamos con gozo y como lo que acabamos de leer todo aquí, entonces estaremos en paz con nuestro Señor. Ahora, eso no quiere decir que yo te obligue a guardar el sábado. Tú decides si quieres guardar el sábado o no. Ya me tomé el tiempo para desenglosarte todo esto, para que cada versículo que me digas, no solamente me digas, acá dice, no, para que leas todo el contexto y para que veas hacia dónde te lleva. Yo te invito a que leas la Biblia completamente. Yo ahorita ya estoy cansado con mi voz. Espero que te haya servido este video. Sinceramente es un video muy largo. Yo espero que algunas personas lo vean o no lo vean. Bueno, ya es decisión de cada quien, los que quieran conocer más de las escrituras. Así que yo me tengo que despedir porque ya mi voz no da para más. Pero esto es Joy Real Ministry y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.